pienso que todos ustedes saben que es más interdisciplinaria. Vemos más disciplinas que hacen investigación juntas para resolver los problemas. Hoy en día ya no podemos empezar con una especialidad única. Pienso que hay algunas que aún pueden trabajar. Por ejemplo, los matemáticos todavía se meten en sus oficinas y cierran la puerta con seguro y muchas horas y resuelven cosas, pero eso es como la única. Más y más agencias de financiación, ya sea en los Estados Unidos o en la Unión Europea o en Canadá o en las fundaciones privadas, están buscando proyectos. Eso significa que es una más de una entidad, más de una institución, más de un investigador para trabajar juntos para poder arreglar los problemas de manera conjunta. También tenemos la pregunta de datos. Tenemos bastantes volúmenes de datos que se están generando en la investigación y requiere que la participación de los especialistas, los estadísticos, los matemáticos, los especialistas en computadores que trabajen y comprendan los datos y ayuden a analizarlos. Finalmente, estos días es muchísimo más fácil el poder colaborar con las personas, ya sea dentro de su país o fuera de su país, por la comunicación. Antes era mucho más difícil establecer la comunicación. Esencialmente es un componente crítico de la ciencia del día de hoy. Esta gráfica nos muestra, básicamente, si uno ve esto, esta es una imagen que nos muestra la colaboración dentro y fuera de los países. Y la nube es el número de conexiones. La luz es la presentación visual. Y estamos hablando entre 2005 y 2009, la colaboración. No hay fotos más nuevas, pero si ustedes ven la foto, va a ver que va a estar más brillante la de hoy que la que era antes. Hay más interacciones. Y también, como ustedes se pueden dar cuenta, estas son las publicaciones que las personas están haciendo, publicaciones conjuntas que están haciendo. Esto es una indicación de que hay muchas más colaboraciones. Esta es una similar, la cual nos muestra, entre más grande sea el círculo, más colaboración hay. Y esto solamente para mostrarles el crecimiento de la colaboración entre los países asiáticos. Si ven aquí a Singapur, Malasia, China, Taiwán, las Filipinas, ven que hay una curva grande que va y vuelve y que, miren, ven aquí a China, obviamente, comparado con Hong Kong o sitio como la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología, tiene una escala mucho mayor en investigación, pero ustedes pueden darse cuenta que hay una interacción grande entre los países asiáticos y el resto de la comunidad científica. Bueno, esta es otra gráfica. Si ustedes ven una de estas fotos, una imagen similar a esta hace 15 o 20 años, máximo tal vez uno tendría Japón, Taiwán, tal vez hubiera tenido a Corea, Corea del Sur, con punticos pequeñitos. Ahora vemos que los círculos son relativamente grandes. Bien, esto es algo muy interesante, mostrarles el crecimiento de la colaboración. Y yo sé que es una gráfica pequeñita, pero voy a describir de qué se trata. Es un estudio que se llevó a cabo al mirar las publicaciones, todas las publicaciones que ellos podían encontrar. ¿Qué hicieron? Tomaron periodos de 5 años, de 1939 a 1944, 95% de todos los documentos publicados eran por un solo autor. Como ustedes se dan cuenta, cuando uno llega al 70, al 74, 79% con un solo autor. Del 89 al 94, 40%. Y cuando uno ya llega a 2012, es menos del 10% en que las publicaciones tienen un autor único. Si uno entra y mira el detalle de cómo fue que llegaron a esto, y si uno llega al final de la parte derecha, uno se da cuenta que se tiene, cuando mira biología y microbiología, el número de autores únicos es muy bajito.
Cuando uno ve acá, esta es la parte de matemáticas y esto es ciencias sociales, antropología y demás, que todavía hoy tienen un solo autor. Pero una vez que uno se sale de esas áreas de matemáticas y economía y esto, una vez que uno ya entra a todo lo que no es social y lo que es matemáticas, ¡pum!, baja dramáticamente. Miremos psicología, un 12%. Y rápidamente, una vez que uno llega como las ciencias animales, medioambiental, medicina, agricultura, empieza a bajar y vemos que cada vez hay menos publicaciones de autores únicos. Eso nos indica cómo va la investigación colaborativa. Bueno, yo vi los datos de la OCDE para Colombia. Para los que no saben, es la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo. Entonces miramos la OCDE y de acuerdo a la OCDE, entre 2008 y 2010, 50% de los artículos se produjeron conjuntamente con los investigadores de otros países. Esto es para Colombia, ¿no? Ahora, también, sí, espero que lo pronuncie bien, Colciencias, sí, Colciencias, y el Ministerio de Relaciones Exteriores han apoyado activamente a los investigadores innovadores. Activamente están apoyando a los que están involucrados en proyectos internacionales. Los están apoyando, o por lo menos eso es lo que nos dicen los datos de la OCDE. Las diapositivas anteriores eran a nivel global y esto es más al nivel de Colombia. Uy. Bien, cuando uno habla de investigación colaborativa, ¿de qué se trata? La definición yo pienso que es bien importante porque para un proyecto de investigación, para que sea colaborativo, tiene que ser hacia una meta común. Y si no, no estamos hablando de colaboración, sino de cooperación. Entonces, si uno dice, yo necesito que vaya allá y me recolecte datos, y aquí está, voy a cubrirle los gastos para que usted vaya y me consiga datos. Eso no es colaboración. Colaboración es cuando tenemos una meta común y todos contribuyen hacia esa meta, hacia esa dirección. Otra pregunta es, ¿cómo empezamos con la colaboración? Voy a empezar con el último punto que tengo aquí en la diapositiva. Un enfoque malo, de acuerdo con un artículo de la revista Magazine que dice cómo colaborar de Sharon Ann. Aquí está el vínculo, si ustedes lo quieren ver. Dice que un enfoque malo y un error muy normalmente con los estudiantes de doctorado dicen, envían un correo y dicen, yo quiero colaborar. Eso no sirve. Eso por lo general no sirve. Envían un correo, quiero colaborar. No, por eso es que quería empezar con este. Bien, eso es de acuerdo al artículo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ese artículo. Dice que la mejor forma son las conferencias, asistir a conferencias, porque en las conferencias hay 2 o 3 dinámicas que se llevan a cabo. Una es que uno tiene la oportunidad de hacer una presentación, entonces usted se muestra, usted, su institución, su programa. El segundo es la dinámica. La segunda dinámica que les menciono es durante los descansos. Ese es el mejor momento para hacer networking, para hablar, relacionarse. Muy bien, entonces traten de ir a la mayoría de conferencias que se puedan o cuando ustedes inviten a otros presentadores, que haya esa forma de hacerlo, esa forma de networking, interacciones profesionales que son las redes sociales. Entonces, las organizaciones profesionales, hay muchas organizaciones nacionales e internacionales, científicas, y si uno no hace miembro de ellas, hágase miembro y participe, porque pues ellos tienen blogs,
blogs, tienen foros de discusión. Es una muy buena forma de conectarse con las personas y hablar con ellos. Tercera forma, publicar en los journals principales. Entonces, cuando hablamos de publicaciones, si ustedes se dan cuenta, yo le añadí major, o sea, los grandes, porque publicar no necesariamente va a aumentar si no se hace en un journal de alta reputación. Si uno publica en esos journals que son predatorios, que, usted envía y yo voy a publicar, esos que no son de buena reputación, van en el detrimento del investigador. Yo he visto esto, yo mismo, cuando uno quiere colaborar, ellos hacen una búsqueda y entonces ellos lo que miran es, ¿usted dónde ha publicado? Y si yo publiqué en un journal desde mi casa, en acerca de ergonomía, entonces que traten de trabajar con usted es muy bajito, porque no es un journal que esté indexado y que sea de prestigio. Entonces, por eso les digo, publicar en journals reconocidos. Bueno, esto fue lo que hablamos ayer con los colegas, identificar cuáles son las fortalezas. Y una vez que se tienen las fortalezas de su departamento, de su universidad, lo ponen en un portafolio, lo presentan, lo ponen en la página web. Es súper bueno tenerlo. Crear la biografía en línea, porque muchas personas que quieren colaborar y están buscando algo que sea único para Colombia o necesitan tener un colaborador colombiano, la idea es entrar en línea y ellos van a buscar allá. Entonces, la idea es poder tener un formato, identificar las fuentes para fortalecer la universidad, el departamento, el grupo, la información de la biografía para que todos estén en el mismo formato de manera que sea más fácil de identificar. Lo otro es que cuando uno está contactando, perdón, si usted está en Boston, incluso si es una visita social o está visitando la familia, vayan a las universidades. Allá es donde uno puede contactar a los colegas, incluso si uno no los conoce. Mire, yo voy a estar en Boston, si usted tiene tiempo, me gustaría entrar a mirar su laboratorio, lo que sea, o el centro de investigación. Siempre es muy bueno y la mayoría de las veces las personas les encanta que los visiten. Y si uno se está comunicando, asegúrense que usted coloque su correo electrónico de la universidad. Tratar de no al personal. Y si no, usted pone el número de contacto. Hay tantos scams que se llevan a cabo trampas. Si tienen el correo electrónico y ellos ven que es en Gmail, rtijk@gmail.com, no importa, la mayoría de veces en Harvard y en la mayoría de las universidades nosotros tenemos un filtro súper fuerte y la mayoría de esto se filtra porque al final del día, yo pienso que es todos los días, no sé cuánto, sí es todos los días, al final de cada día una lista de todos los correos que vienen de afuera que se sospecha que no son legítimos. Entonces hay que entrar a mirar si uno los quiere entrar a mirar o no. Y la mayoría de estos yo no, si es @Gmail o no sé qué, porque yo no me quiero. Entonces utilice el correo de la universidad y su información de contacto de la universidad. Bueno, ya se estableció, ya se ha identificado a alguien y uno quiere establecer relaciones colaborativas. Como les dije, todos los miembros que participan tienen que trabajar juntos hacia una meta común. Cada miembro del equipo se considera una parte importante. No es que usted es superior, yo soy inferior o al revés. No, es una sociedad igualitaria y todos contribuyen hacia las mismas metas. Las interacciones se basan en la confianza, respeto y buena comunicación y no puedo acabar de enfatizar comunicación. Realmente es súper clave el elemento comunicación. Conversen con anticipación. Algunas veces las personas, especialmente si es un concepto relativamente nuevo para ellos, ellos piensan que si empiezan a discutir de primera mano, los otros se puedan sentir ofendidos. No, es lo contrario. Entre más se hable al inicio de las discusiones, menos problemas se van a tener. Va a ser más, es como cualquier otro contrato. Piénselo como un
contrato. No tiene que ser un contrato formal que usted llame a abogados y eso. No. Pero la idea es entender, cuando nosotros decimos metas comunes, ¿cómo así? ¿Cuál es esa meta común? ¿Qué es lo que vamos a intercambiar? ¿Quién va a hacer qué? ¿Usted es el que va a recolectar las muestras y yo analizo los datos o es al revés? Disculpen. ¿Cómo va a ser el trabajo y los productos? ¿Cómo lo vamos a compartir? Si ustedes están recolectando muestras, ¿cómo las van a compartir? Si están recolectando datos, ¿cómo se va a compartir esos datos o los productos obtenidos? ¿Cómo se van a compartir y gastar los fondos que estén disponibles? Por ejemplo, uno quiere una beca o una aplicación conjunta. Asegúrense que desde el inicio todos tengan su presupuesto claramente. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es el mío? Envié muchas aplicaciones o solicitudes para becas. Tenemos el presupuesto. ¿Cuál es? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuál es el mío? Está ahí, está fácil y no tenemos que negociar. Entonces, si él se devuelve y dice, mire, el precio total es muy alto del presupuesto, necesitamos que bajes 10%, sabemos dónde buscar y cada uno de nosotros vamos a hacer la contribución para poder balancear el presupuesto. Entonces, asegúrense que eso está claro. ¿Cómo es la responsabilidad? Y el crédito, ¿sí? Cuando yo dije responsabilidad, lo que les dije, ¿quién hace qué? Crédito, ¿a qué me refiero con crédito? ¿A quién se le van a dar los créditos de la publicación? Vamos a hablar durante la sesión de publicación. Una vez que ya está listo a escribir un manuscrito, si uno empieza a hablar, eso ya es demasiado tarde y va a haber problemas. Si uno dice, ¿quién es el de los créditos? No siempre, pero a eso hay que definirlo desde antes. ¿Y cuáles son los cronogramas para cada meta? Ustedes van a ser sorprendidos cuántas colaboraciones colapsan por esto. Si ustedes miran, los proyectos de colaboración son secuenciales. Usted tiene que recolectar los datos, yo la analizo, usted tiene que procesarla, etcétera, e interpretar los datos. Y obviamente yo tengo que esperar hasta que tú hayas terminado de recolectar, porque si tú no estás recolectando a tiempo y te estás atrasando, eso va a tener un efecto dominó y todo va a tener sus consecuencias en retrasos. Entonces, no tienen que ser con fechas súper exactas, pero decir durante los primeros 90 días o durante los 2 meses y medio, bueno, lo que sea, pero sí hay que establecerlas. Negociar, ya mencioné esto, todo tiene que ser antes de empezar el proyecto. Pónganlo por escrito. No tiene que ser un contrato legal, como les digo, que todos firmen y con abogados. No, pero asegúrense que está por escrito. Entonces, la idea es, si ustedes van a aplicar o se van a presentar a una grant, tenemos el alcance, ¿no? El alcance del trabajo. Y el alcance del trabajo se convierte en parte de esto, porque cuando uno lo envía al financiador, uno define cuál es el trabajo, cuáles son los componentes que va a hacer cada socio y cuáles son los tiempos. Entonces hay que seguir esto. Este es un formato súper estándar que todo el mundo entiende cuáles son los requerimientos. Comunicación, como cualquier otra cosa, es el componente más importante de la colaboración. Hablen los unos con los otros tan a menudo como sea posible, por teléfono, por correo. Debe haber una rutina. Por ejemplo, vamos a tener una conferencia o por Skype los martes por la mañana o los miércoles por la tarde. Si uno no necesita hablar, se puede cancelar, pero que se establezca desde el principio. Todos los martes por la mañana nos hablamos, por ejemplo. Debe haber una estrategia con todos los miembros del equipo, especialmente si hay un problema. Una vez que haya un problema, usted está ya en el equipo y usted está en el campo y el equipo no funciona, entonces uno toca decirle a las personas con anticipación, porque si no hay estos pequeños problemitas que empiezan a acumularse, a convertirse en problemas más grandes. No me funciona el equipo en campo, entonces comuníquenlos tan pronto como sean posibles. Y otro de los factores es pensar por qué, si usted encuentra algún problema,
problema, acuérdense, es un efecto dominó, las cosas suceden secuencialmente. Entonces, si usted avisa con anticipación, oiga, voy retrasado, eso significa que yo puedo ir a hacer otra cosa, yo puedo cambiar mis prioridades y todo demás hasta que yo puedo prepararme y hacer otras cosas y no me voy a quedar esperándolo. ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades? En lo que sea que ustedes hagan, hay que definir quién hace qué y cada miembro, no solamente lo que va a hacer cada equipo, pero dentro del equipo, qué va a hacer cada uno y quién va a ser el líder. No se puede tener un proyecto con 60 personas como líderes, lideresas. Tiene que haber una persona que asuma este rol. Obviamente que va a haber diferencias de opiniones y se tiene 2, 3, 4, 5 que están colaborando, va a haber diferentes opiniones. Alguien tiene que decidir qué es lo que hay que hacer para poder avanzar. Alguien tiene que tomar la decisión. Entonces, una vez que se identifique, uno puede tomar la decisión y decir cuáles son los poderes que este individuo tiene. ¿Cuáles han sido los poderes? Yo soy el líder, entonces yo por mi decisión, sin hablar con nadie, voy a sacar a alguien del proyecto, voy a añadir algo al proyecto. No. Usted se define quién es el líder y cuáles son los poderes que ese líder va a tener. También con los miembros del equipo, también mirar cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de ellos. Y también es muy importante, a medida que se definan los roles, piensen en la autoría. Vamos a hablar en la sesión de la autoría que lo que uno quiere asegurarse es que no todos los que hicieron algo para este proyecto son autores, no necesariamente, porque hay un criterio para la autoría. Entonces, que todo mundo entienda desde el principio. Ahora, los planes de autoría. ¿Quién escribe qué? ¿Quién presenta los resultados? Y esto pueda que suene no importante, pero es muy importante en la investigación colaborativa cuando se tienen personas de diferentes instituciones o diferentes países, a veces en diferentes especialidades. ¿Quién quiere ir a una conferencia y quieren hacer una presentación? Y es muy importante que todos en el equipo estén conscientes de eso y los notifiquen, porque tal vez uno está haciendo una presentación en alguna otra parte. Entonces, hasta cierto punto, uno no quiere deshacer el proceso empezando a publicar los resultados que fueron tan complejos. Asegurarse que todo se entienda si hay una conferencia, saber de qué se trata, todos de saber el orden de los autores. Primero, seguro hay que definir esto con antelación. Yo sé que esto suena algo trivial, pero en realidad es importante. Los reconocimientos de verdad para los otros miembros del equipo que no son autores, incluir sus nombres y agradecerles por su trabajo, el técnico que hizo la esterilización del equipo, el asistente administrativo quien ayudó con las gráficas. No son autores, pero es muy bueno agregarlos al proceso. Los derechos de propiedad intelectual. Nuevamente, la mayoría de instituciones obviamente hacen mucha investigación con el objetivo de investigar, pero también para innovación y emprendedurismo. Se está haciendo más importante asegurarse que incluyen como parte de la negociación adicional cuál es la entidad, la institución que tiene que encargarse de la propiedad intelectual para asegurarse que las condiciones se hayan incorporado en cualquier acuerdo que firmen, es decir, quién es el dueño de la propiedad intelectual PI y cualquier producto, cómo de propiedad intelectual, cómo se va a compartir entre los participantes. Creo que no voy a comentar nada sobre esta diapositiva, aparte de compartir los datos y la propiedad. Mi colega va a hacer una sesión completa sobre gestión de datos, pero es un punto importante como uno de los pasos del proceso tener en cuenta en las etapas tempranas. Voy a esperar hasta que Mercedes haga su charla. Conflictos de interés. A medida que uno sigue con la colaboración,
Hay un número diferente de diferencias según los conflictos de intereses. Hay un conflicto financiero en donde, bueno, en algunos países como los Estados Unidos y partes de la Unión Europea hay regulaciones específicas con respecto a si uno tiene un interés financiero en una empresa o en una entidad que está apoyando la investigación. Hay que declararlo. Lo que esto quiere decir es que si estamos haciendo investigación con equipos de los cuales yo soy el dueño de la PI, propiedad intelectual, es probable que mis decisiones estén sesgadas debido a esa propiedad, y eso hay que declararlo. Hay otros tipos, digamos, conflicto de intereses profesionales, en el sentido que hay diferentes razones profesionales que pueden causar el conflicto. Digamos, uno es médico que ve pacientes y esta es una investigación que está un poquito en las etapas tempranas del descubrimiento de una medicina. Es probable que haya un conflicto profesional entre prescribir o formular el medicamento para esos pacientes. Es decir, si hay un conflicto de intereses profesionales o si uno está reclutando pacientes al mismo tiempo a la investigación de los mismos pacientes, la población de pacientes que tiene, si hay un tema de ética profesional, si uno va a seleccionar los pacientes que mejor se acoplen a la investigación, que le cuadren mejor. Y esto va a influenciar el resultado porque han seleccionado, preseleccionado los pacientes a participar. Intereses personales, si no creen en ciertas cosas, si no creen que se debería hacer este tipo de investigación con animales. Esto es algo personal. Si uno piensa que debemos hacer investigaciones con prisioneros, ¿qué ocurre? A veces el equipo viene con esta discusión en la colaboración. Hay opiniones encontradas. No recuerdo en qué sesión alguien comentó este tema, que hay unas personas, ¿recuerdas? Bueno, alguien mencionó que la gente cree que simplemente porque venimos de este país, que nuestra investigación no es buena. Un prejuicio, es un prejuicio preconcebido, simplemente por quién es uno o de dónde viene. Entonces, como uno comienza su colaboración, cuando comienza el proyecto de investigación de colaboración, tener en cuenta esto, y si uno siente algo en este sentido, ser abierto y a discutirlo con el equipo, los miembros del equipo, porque si hay alguno de estos conflictos de interés, en algún momento va a surgir durante la colaboración investigativa y causar problemas. Entonces, entre más pronto ponga uno esto sobre la mesa y haga acuerdos, va a ser más sencillo. Bien, instalaciones, equipo y provisiones. En todo tipo de colaboración, asegúrense que esté muy claro quién trae qué a la ecuación. Merce habló de la situación en que todo lo que uno dice, lo del otro dice, sí, lo tenemos, nosotros lo traemos. Sí, claro, lo tenemos. Y bueno, no creo que tú tengas un microscopio biológico o algo así. Simplemente tener cuidado, ¿no? No sobre acaparar, ser muy práctico. Sí, exactamente. Tener mucho cuidado. Y formular la misma pregunta. Vemos la parte de provisiones, es una cosa interesante, porque a veces, hace un par de semanas, estaba hablando con un colega mío y me preguntaba acerca de cómo conseguir unas provisiones, unos suministros en una parte en África. Y la razón es que habían enviado el equipo y estaban haciendo un análisis rápido, y la otra parte necesitaba el equipo. Entonces enviar el equipo y ya habían comenzado a hacer el trabajo y no había agentes reactivos, no había nada, solo el equipo. Entonces, ¿cómo hacemos que llegue aquí los suministros rápido? Pensémoslo, ¿quién trae qué suministros se va a un campo, por ejemplo? ¿Cuál es la especialidad del equipo especializado que se necesita, etcétera? Lo otro es que ser realistas sobre la disponibilidad. Es probable que sí tengan el equipo, pero ¿qué otros estudios se están realizando? ¿Qué otra investigación se está haciendo?
Pero si tienen 4 estudiantes de posgrado que están trabajando en algo relacionado y tienen un tiempo límite de 5 meses para hacer sus secuencias y producir su tesis, ¿es razonable que ustedes puedan dedicar 40% del tiempo del equipo a esta investigación colaborativa? A esto me refiero con ser realistas. Resolución de conflictos. De nuevo, establecer como de parte del liderazgo, tener como un comité consejero que resuelva los conflictos, porque inevitablemente va a haber conflictos. No es algo malo, porque muchas veces el conflicto es diferentes opiniones, simplemente, digamos, qué software utilizar para analizar los datos o algo así. Y si uno lo discute abiertamente, crea un mecanismo de forma que la gente pueda venir y muy rápidamente resolver los conflictos o hallar soluciones. Bien, normas regulatorias nacionales e institucionales. A medida que uno se involucra en el proceso, reconocer que hay diferencias. Mencioné en una sesión anterior, a título de ejemplo, que hay un número de países. Simplemente tomemos a Brasil como ejemplo. Brasil, si uno está haciendo cualquier investigación con humanos, hay un requerimiento para hacer una parte ética, creo que se llama CORNET, no me acuerdo, es una sigla en portugués, pero es la entidad que lo valida. Sin importar si es conducta social o parte clínica, en ciertos estudios es un enfoque de 2 pasos. Primero, la institución, el comité ético de la institución debe aprobarlo, luego tiene que pasar por una aprobación de esta agencia CORNET. La otra parte es que cualquier investigación que involucre pueblos indígenas o población indígena tiene que pasar por este comité. Cualquier estudio que incluya un colaborador externo tiene que pasar también por allí. Es decir, es diferente a todos los otros países. Todos los otros países como China tienen regulaciones muy específicas. Cualquier cosa, incluyendo los datos que tenga material genético humano, no se puede sacar del país. Toda la manipulación, todos los datos, aparte de los resultados agregados, no se pueden sacar del país. De nuevo, asegurarse que cuando estén haciendo, hagan la colaboración, formulen las preguntas sobre requerimientos especiales, sobre todo si los tienen en su país, avisar que hay algunas restricciones, es muy importante. Infortunadamente, la mayoría de las veces, los participantes se supone que deben seguir estas regulaciones, porque una vez que obtienen los fondos, esos son los que ante quien se tiene que cumplir. Si son nuevos en la colaboración, ya dijimos, a alto nivel lo discutimos, definir qué es lo único, qué es único de usted y su trabajo, lo que llamamos el discurso de elevación. Si quieren convencer a alguien, practicarlo. Desde el momento en que salga del ascensor hasta que entre al salón y salga del salón, y asegurarse que convenza que es lo adecuado, los puntos claves. Sí, contrataciones para los nuevos colaboradores. Bueno, es gracioso porque antes, si uno quería hablar con el presidente o el vicepresidente, la única oportunidad era quedarse en el lobby hasta que entren y meterse en el ascensor y decir, ¿cómo le va? Bien. Quería hacerle una pregunta. ¿Me da el dinero? Tengo financiación. Eso se denomina la charla del ascensor, mientras que está el ascensor subiendo. Entonces, crear un discurso único, o sea, especial, de qué es lo único acerca de este proyecto, que es especial. También qué es lo especial de sus habilidades para tener un colaborador, sobre todo en colaboración internacional, el conocimiento de la cultura, el conocimiento de la regulación local, el conocimiento de la población, los datos, los métodos de recolección de datos que están disponibles, de verdad que son unos puntos de venta muy importantes y uno debe basar su discurso sobre ellos, porque en especial si involucra a humanos o animales o temas ambientales, tener conocimiento de la cultura, el idioma, las tradiciones es un factor importante y digamos que es un factor para agregar de la singularidad que uno tiene. Además de usted, ¿qué se espera de los miembros del equipo? Podemos hablar si tienen como un rango de experticia dentro del equipo
o en su grupo. Enfatizar eso, si el departamento es multidisciplinario, si tienen personas de diferentes especialidades, enfatizar esto. Y de nuevo, si tienen apoyo institucional, definirlo. Muy a menudo, los colaboradores por fuera, cuando están mirando, también quieren saber si es uno o es la institución quien colabora, porque al final del día, la institución, si no va a apoyar la investigación o su esfuerzo, la gente está un poquito menos, está más reacios en a colaborar con usted a nivel uno a uno, en lugar si no es la institución. Pero si hay apoyo institucional, están más dispuestos a colaborar. Esto resalta la investigación, o más bien nombrar si ya ha habido proyectos de investigación colaborativa internacional y cómo ha contribuido usted con ese proceso. Hablando ahora de la institución, esto es para los individuos y esto es para las instituciones. Es extremadamente importante para la institución, como hemos dicho una y otra vez, desarrollar la infraestructura para apoyar a los investigadores, y como parte de la infraestructura es, digamos, la gestión, las políticas, los procedimientos para ayudar con este comité de ética, por ejemplo, de forma que esté todo el apoyo y tecnología de información a las instituciones, es decir, que la institución suministre todo lo que se compromete, lo que dice. Si la investigación sale dentro de la investigación colaborativa y alguien ya me dice, mire, tiene un comité de ética, el investigador individual no puede decir que no está sometido. Bueno, ¿qué pasa con el almacenamiento de datos? ¿Tiene un almacenamiento seguro o solo lo va a hacer el individuo? ¿Sí? Me imagino que en la universidad tienen una infraestructura centralizada para tecnología de la información y la captura de datos y almacenamiento de datos. Bien. ¿No se escucha? Rápido. I know you don't do it. Sorry. I don't need if somebody wants to do it. Thank you. You have to, I think you need to have this. If she uses this, can you hear it? This one. You need this one. Yeah, okay. All right, you need to use this. Okay. Okay, great. Okay, so thank you, Ara, and Bien, I'm gonna gracias, Ara. switch to Voy a show a few virar y studies mostrarles algunos that have estudios shown, well, que that have looked into han what are the analizado strengths needed cuáles for son working las with teams. fortalezas que But se first, necesitan there's en este an campo. overall another study that Primero es un showed, estudio que Ara mostró how cross disciplines, cómo how las a single disciplinas authorship o la, is we get showed from él the mostró social sciences de las to ciencias sociales hasta sciences and ciencias includes y physics and incluye biology and física, astronomy, biología, where they have a lot astronomía, of authors. But if you donde hay look at varios it from autores, pero si lo another miramos point of desde view, otro this punto de study vista, that este was estudio published que in se Science publicó Magazine as en well, Science Magazine también, it looks at the production of mira la knowledge producción in de a much broader way conocimiento en una than forma a más previous amplia study, que a un estudio and anterior, how teams have y become cómo more los and more equipos se han hecho relevant más in y the más production of relevantes en la knowledge. So producción de if you look, conocimiento. Si miramos, for example, here por for ejemplo, aquí, science and engineering, ciencia the e percentage ingeniería, el of teams porcentaje from the de equipos 1960s de to los 2000 de los has 1960 hasta los has been 2000 growing, ha and the aumentado size of the consecutivamente, mean size or y the el average tamaño, size of the team has also el tamaño grown promedio de los to equipos también ha from aumentado from 2 people to 4 de people. 2 a 4 personas. The same with social Lo mismo sciences con and the ciencias same with sociales, lo patents, mismo so for con innovation, otras áreas para for innovación, producing new discoveries, para and so producir nuevos also the descubrimientos. importance of Entonces, la teams has been importancia de esto
podemos ver que ha aumentado, ha crecido y se ha hecho más común tener 2 o 3 personas trabajando en la misma patente o en el mismo proyecto. Para artes y humanidades, mucha de la creatividad viene de una sola persona, entonces esto se mantiene como un equipo de 1. No puede ser un equipo de 0, ¿no? Por eso se mantiene en 1. Y luego vemos también aquí que en ciencia, ingeniería, ciencias sociales y humanidades, patentes para cosas que tienen autoría con equipos más grandes, tienen más citas. Es decir, de cierta forma uno puede inferir que el impacto del conocimiento de un equipo es mayor que un individual, es decir, tiene más fortaleza, más fuerza que si es un equipo más pequeño. Entonces, de cierta forma, están trayendo más conocimiento colectivo, inteligencia colectiva, si les parece, si tiene un equipo más grande. Quiero mostrar algunos estudios que de cierta forma comprueban esto, dan evidencia. Entonces, este es un estudio que se hizo en investigadores inicialmente en Harvard, algunos de ellos en diferentes universidades, pero estaban en psicología, en ciencia cognitiva. No sé si saben el concepto de inteligencia colectiva. Es un concepto interesante en ciencia cognitiva. Este estudio demuestra que la inteligencia colectiva de verdad no es solo la suma de las inteligencias de un equipo, sino más bien, o no es lo mismo que uno no tiene una inteligencia colectiva mayor solo porque una persona del equipo sea más inteligente o tiene un IQ mayor, sea más inteligente, sino que es o depende de la interacción que se lleva a cabo entre ellos. Se puede producir más conocimiento, se puede producir más de forma más efectiva y eficiente basados en la interacción, no en la suma de los IQs de los participantes. De cierta forma, el desempeño de un equipo depende de su inteligencia colectiva, que simplemente sumar los IQs de los individuos. Esto es importante y bueno, en estos estudios ellos analizaron cuáles son las interacciones de esta inteligencia colectiva. Miramos que el discurso compartió el hecho de que los miembros del equipo contribuyen a las conversaciones o a las ideas de forma balanceada era parte esencial de la inteligencia colectiva. Cuando algo a tener en cuenta, cuando hay una reunión, incluso si tienen el papel del líder, cómo se les da tiempo para que todos hablen, expresen sus opiniones en una reunión. La contribución de todo el equipo, en últimas, las fuentes perspectivas son las que ayudan a una mayor inteligencia colectiva. También es importante pensar en la cognición social. Esto quiere decir que a medida que uno está trabajando en un equipo, uno puede leer las señas de los otros miembros del equipo con respecto a si la ofendí, si fue algo ofensivo, hizo algo inadecuado. Es decir, se conecta de forma social y uno entiende cómo reaccionan cada uno de los miembros a lo que uno está diciendo y uno se adapta o adapta su discurso. Tener esa habilidad también ayuda a trabajar con otras personas y al final el desempeño del equipo se hace mayor. También el estudio muestra que más mujeres en el equipo aumentan la inteligencia colectiva. No es muy sorprendente, yo sé que esto sugiere que es solo un estudio y se sugiere, pero de cierta forma no sorprende porque algunas de las características o rasgos que otros estudios muestran son mujeres que tienen la cognición social. Esta idea que capturar qué es lo que otra persona está pensando, es decir, cómo reaccionan con lo que se dice, es algo típico de las mujeres en general. Entonces, los equipos que son solo hombres, no tenemos tanto de eso, no ocurre tan a menudo.
que si la mitad son mujeres o más son mujeres. Esto aumenta la inteligencia cognitiva, según el estudio. Esto es otro grupo que fue u otro estudio. Cómo interactuaban presencialmente y equipos que interactuaban la mayor del tiempo en línea. Es muy común, como sabemos, ¿no? Hoy en día, en esta época, porque es inevitable, sobre todo si es colaboración internacional. Debo decir, personalmente me gusta incluso con cooperación internacional, nos gusta tener de vez en cuando una reunión donde todos estén presentes, es decir, cara a cara. Pero para el desempeño o para ayudar a esta inteligencia colectiva, el trabajar en línea no era de ninguna forma diferente que la interacción presencial, donde estaban las personas ahí presentes. Entonces, incluso para conexión social o discurso compartido, se puede llevar a cabo, incluso a través de correos electrónicos. Más y crean una web conference de Skype. Estas habilidades se muestran en la colaboración virtual o en línea. Es interesante, no sé si otros estudios hayan reproducido este mismo resultado, porque aún me parece que es más importante reunirse con las personas presencialmente. Esto demuestra que uno puede tener un mejor desempeño como equipo si se reúnen. Claro que no se puede hacer todo el tiempo porque, bueno, muchas empresas ahora tienen equipos que están totalmente esparcidos en el globo, son internacionales, están por fuera. Bueno, hay otro aspecto que se ha examinado en algunos de los estudios y se publicó en el Harvard Business Review. Es un estudio más cualitativo, hicieron más o menos 1000 entrevistas con los miembros de los equipos, hablaron acerca de qué hacía un líder más fuerte, qué hacía que la interacción del equipo fuera más cómoda y que los hiciera trabajar de manera más interesada, contribuir con la meta común. En este caso, cuando las entrevistas, bueno, las personas en el equipo se referían a su líder, Archana Pacharajan, fundadora de muchos startups, emprendimientos, ella dice, nosotros trabajamos como una familia porque ella nos trata, perdón, como si fuéramos de la familia. Ella nos conoce a todos en la oficina y tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Ella no se pone brava cuando nos equivocamos, sino que nos da tiempo para analizar y arreglar la situación. Entonces, entre menos conexión emocional, eso es igual a menos posibilidad de ser productivo. Entonces, tener esa conexión social es importante en la inteligencia colectiva y para trabajar como equipo. Lo que este estudio concluyó es que es la autenticidad y la vulnerabilidad. ¿Qué está en la raíz de la conexión social? Estos dos. Distancia profesional, o sea, reemplazar eso de la distancia profesional con tener la conciencia del riesgo. Esto no nos ayuda a ser muy productivos, ¿no? Hay que saber que se es vulnerable, hay riesgos que están involucrados en un proyecto, hay incertidumbres. Decirlo abiertamente, entonces, es poder tener la confianza que Aaron nos estaba diciendo y que el equipo realmente se conecte. En cambio, esa distancia profesional es estar conscientes, ¿no? Con las personas con las que he interactuado acá, ustedes tienen muchas de estas fortalezas en términos de la inteligencia colectiva, el discurso compartido, las conexiones sociales y demás. El primer estudio del que les voy a hablar, del conocimiento común. Este es también de Harvard. Algunos de los que lo hicieron estuvieron en otras universidades también, pero ellos vieron el concepto de conocimiento común. No sé si están familiarizados con eso, pero ese
También ese término también se utiliza en la ciencia cognitiva, en la psicología. Lo vamos a definir. Si se tienen, pues, digamos en el experimento que ellos hicieron, se tienen dos personas, ¿verdad? Y se necesita saber cómo coordinar en una meta común. Por ejemplo, ustedes van a hacer un proyecto de investigación y tienen una meta en común. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que cómo funcione, que la colaboración vaya a funcionar. Entonces, primero, tenemos acá el conocimiento privado. Si A no sabe si B conoce el plan. El conocimiento compartido es A conoce que B sabe el plan. Conocimiento común es que A y B públicamente conocen el plan. Al mismo tiempo, ellos saben que es una declaración pública. Este es el plan. No como que alguien, el líder le dijo al uno, este es el plan, y luego la otra persona sabe que el otro sabe, pero no lo han hablado. No, eso es mejor que el líder le comparta a todos. Bueno, en el estudio ellos se dieron cuenta que el conocimiento común, el indicador o contribuyó a trabajar juntos de mejor manera y al final las personas tienen un mejor desempeño como equipo. De estos tres estudios, se puede pensar, bueno, teniendo esto en consideración cuando se está trabajando como equipo, entonces se tiene la inteligencia colectiva, que es el discurso compartido, la cognición social, la conexión social y el conocimiento. Ahora sí vamos a tener las conclusiones y luego las preguntas. Muchas gracias. ¿Necesitas el micrófono? César, que se lo... Thank you. Thanks. So now you can see why she is the data person and I'm not. I just have the theories and she always comes out and actually presents the data. But thank you, Mercedes. And I think what Mercedes kind of presented is sort of the actual scientific Lo que Merced va a presentar es los conceptos y las ideas de los que hablamos anteriormente. Y pienso que como al devolvernos, si ustedes ven en la diapositiva que Merced presentó, si lo ven obviamente, tenemos de privado a común. Hay conocimiento común, es el doble. ¿Sí ven? Que las personas, la probabilidad de que las personas quieran trabajar juntas. Pero los otros factores importantes en esto es que a menudo la calidad del trabajo que sale de esto es muchísimo mejor que estas dos, que la azul y la verde. Y la razón es porque en este proceso todos han escuchado la misma historia al mismo tiempo, de manera que todos saben qué hay que hacer. Diferente que el juego del teléfono. Yo le digo a Merced, y hay una teoría que si uno es un buen profesor, uno puede dar 60-65% de todo el conocimiento que usted tiene a sus estudiantes. Solo el 65%. Y si hay un muy buen estudiante, ellos van a aprender 60-65 de lo que tú dijiste. Entonces, ahora ese estudiante va y repite eso. Ahora ellos están hablando del 65% del 65%. Y si tú calculas eso, hasta el momento que tú llegas al cuarto estudiante, contándole al quinto estudiante, es el 12% del conocimiento que el profesor tenía. Entonces, esto es lo que sucede cuando no se tiene este conocimiento común. Y por eso es que yo tenía la diapositiva en la que todos vienen, todos los miembros del equipo tienen que comprender, porque es muy claro, no hay forma que alguien no pueda entender, porque no, es un porcentaje del
porcentaje del conocimiento deliberadamente. Y también sucede que algunas veces las personas estaban tratando, por ejemplo, si soy un estudiante de maestría, tal vez yo no le estoy diciendo algo a Mercedes porque yo quiero acabar antes de que ella terminar primero que ella, le escondo cosas. Entonces, con este enfoque del conocimiento común ayuda muchísimo para mejorar la calidad de los productos. Para resumir, entonces, estamos hablando de la colaboración que no es la norma, sino es en el mejor espíritu de la ciencia. Los beneficios de la colaboración no se pueden negar. El establecer la colaboración no solamente que nos llena mucho, sino que potencialmente puede dejar a los científicos vulnerables a las acciones o la falta de acciones de sus colaboradores. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Los que ustedes estuvieron en las sesiones o sesiones anteriores en las que hablamos acerca de estos temas, cuando uno se devuelve y mira esos casos, porque no fueron cuidadosos al seleccionar un colaborador o no hicieron la debida diligencia, terminaron inocentemente siendo culpados con las acciones de otros porque alguien, no sé, presentó los datos mal o deliberadamente fabricó algo que no era, pero es todo el equipo porque era la ciencia del equipo. Entonces, no estoy diciendo que hay que temer esto, sino que algunas de las debida diligencia hay que prestarle atención. Discúlpenme, va a prevenir mucho de los problemas que vienen con esto, pero habiendo hecho esto, se va a tener colaboración creíble, valiosa. No, por lo general, el escoger los colaboradores no se debe basar no se debe basar solamente en las consideraciones científicas, sino también en la probabilidad de relaciones respetuosas, amigables, las cuales van a continuar y perpetuar. Entonces yo pienso que una de las cosas que debemos hacer en cuanto a comunicarse, señales, demás, créanlo o no, muchos de los colaboradores trabajan los unos con los otros, no necesariamente porque este equipo hace el mejor trabajo, sino porque este es el mejor equipo con el que se puede trabajar. Y ellos no pueden salir y hacer que ellos hagan una mejor ciencia. Nuevamente, con el construir la reputación y la colaboración se convierte en algo muy importante. Entonces, pueden hacer las preguntas, hay espacio para discusión, preguntas en inglés, preguntas en español. César, no lo escucho al señor. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible que los equipos, los miembros de los equipos, sí, lo que tú dijiste es correcto, no solamente los miembros del equipo, no todos se incluyeron, es probablemente hace 15 años, hace 20 años, una de las mayores críticas cuando uno salía fuera de Estados Unidos o de Europa para hablar con las personas, la crítica era que la idea que la colaboración de los científicos occidentales es, te doy dinero, tú haces esta parte del trabajo, las muestras, lo que sea que se tiene que hacer, me envías los resultados, tal vez yo te voy a dar crédito. Por eso es que yo les dije, no era una colaboración. Entonces, ya que hemos cambiado esta nueva forma de pensar, la colaboración es la meta común. Y probablemente uno de los más que ha contribuido más fueron las agencias financiadoras que decían, tiene que ser colaboración con la gente local, como por ejemplo la Fundación Gates o el Banco Mundial. Si uno está trabajando con el Banco Mundial en
cualquier tema de construcción de capacidad de seguridad, todas las grants que ellos ofrecen. Si yo iba a colaborar contigo y es construcción de capacidades de pronto para supervisión médica acá, no se la van a dar a Harvard. Esta beca tiene que venir para ti, para ustedes, porque es el criterio local. Por ejemplo, USAID cambió su apoyo también. En muchos de estos que iban a financiar el proyecto, si no vieron qué tanto de esto tiene que ir al colaborador local. Entonces, yo pienso que ha habido una serie de razones por qué las cifras han subido. ¿Micrófono? Sure, yeah. No la escucho. Yes. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Sí, pueda que dependa la disciplina también y pienso que hay ciertos cambios para ser más incluyentes que antes. Hay más personas que hacen parte de la colaboración o del estudio que deben tener crédito. Entonces ahora la tendencia es hacer eso alrededor del mundo. ¿Está funcionando? Is it working? One sec. Cuando yo pienso que esto es otra parte de la comunicación, no solamente el lenguaje técnico. De todas maneras, tenemos mejorar el inglés acá, porque nosotros acá tenemos el lujo de la traducción, pero si uno va a Harvard nadie va a traducir. Pero yo pienso que esto es el poder ser explícitos, y cuando yo llegué de una sociedad muy directa, como allá en Holanda, a una sociedad muy indirecta, como Colombia, año y medio, sí, sí, interesante, voy a buscarlo. Y ellos ya sabían que no lo iban a buscar. Yo pienso que es importante que las personas acá aprendan a decir, no lo voy a poder hacer, pero lo voy a hacer, voy a empezar a hacerlo en 4 meses porque en este momento no tengo tiempo. Porque no hay nada más frustrante esperar 6 meses algo que el otro sabe que no va a suceder, pero sentirse mal por decirlo. Y yo pienso que es necesario decirlo. Yo pienso que ese es un punto extremadamente importante, lo de las expectativas. Hacer las preguntas, especialmente si no es la misma cultura. Yo soy de Armenia. Yo hablo un poquito de árabe y puedo decirles que el utilizar la misma palabra en esos 3 idiomas, en nativo, trabajo bastante en África y en Oriente, cuando un jordano dice, sí, claro, podemos hacer esto, dice, por supuesto. Es totalmente diferente cuando alguien en Pakistán dice, sí, claro. Y yo no lo quiero decir de manera negativa. En Jordán, si yo le digo a mi colaborador, ¿podemos hacer eso? Él dice, sí. Él dice, sí, sí lo podemos hacer, hay capacidades y demás. Y en Pakistán eso significa, sí. ¿En qué es lo que queremos hacer? Lo podemos hacer. Es como la cosa cultural de entender qué significa el por supuesto o el sí, claro. Esta discusión cultural en colaboración no es solamente la cultura de un país a otro país o de una región del país a otra región del país, sino es la cultura de la disciplina, que hay diferencias en la disciplina. Y lo he presentado como ejemplo anteriormente. Si usted es un biólogo, microbiólogo, un químico, usted mantiene libros detallados
todo entra a su registro. Si uno se equivoca, ahí aparece, se escribe registro, se explica por qué se hizo el cambio allí en el registro. Nada falta, todo está ahí súper detallado. Esa es la cultura de tu disciplina. Así fue como te disciplinaron, no importa si es en Colombia, en Harvard o en Inglaterra. Todos mantienen relativamente la misma metodología. Hay muchos datos. Si le preguntas, le pides a un programador de computadores que trabaje como bioinformática, ¿no? En este equipo. ¿Cómo lo hacen? Ellos se sientan, escriben el código, te envían el vínculo, tú lo revisas y dices, necesito cambiar un poco de cosas, te devuelven, lo hacen y ya cuando han terminado el producto, el programa que tú quieres, tal vez ellos hacen una copia de ese código y lo ponen. Si tú vas y le dices a la persona que ellos tienen que hacer la misma forma en que tú lo estás haciendo, que todo lo que ellos escriben, si hay algo mal y que hicieron un cambio, ellos tienen que devolverlo y registrarlo, ellos piensan que tú estás loco. ¿Cómo así? Hay diferencias en la cultura, en la colaboración. Mientras que el biólogo sí registra todo, el de computadores no registra, simplemente cambia. Entonces, tú no puedes hacer lo mismo con el computador, o la persona que trabaja con computadores, el ingeniero de computación. No, yo simplemente cambio la versión y ya. Oh, okay, of the computer science. Sí. It's okay. No, yeah, I can hear. I couldn't speak in Spanish to make that very easy. So, yeah, but thank you for all the efforts with the translation. So, Entonces, yeah. that's fine. That one is fine. Oh, okay, thanks. Bien. So, there's been a practice in the last years Ha and so habido una forth, práctica en los the últimos scientific- años for building scientific en la software que that se is construye practical to software know científico en more el que se every quiere step, documentar not every step, no perhaps todos los pasos, like a biologist would do pero in the lab, como in los tool, biólogos lo hacen en el laboratorio, pero ahora tenemos los cuadernos Jupyter. No sé si ustedes están familiarizados con esto, pero es un tipo de cuaderno running code para tener los códigos capturing all y the steps, capturar everything that you've run todo lo que se ha with ejecutado additional documentation con why documentación adicional de por qué se hizo cada cosa. after you've done that, Y después de que se ha hecho eso, se puede guardar en un archivo que ha hecho seguimiento a cada paso. the Jupyter notebooks can work with Los Jupyter o Jupyter programming trabajan con languages like R diferentes, and con R, Python, Julia, Java, Python, and so Julia, on. Java, Or todos Scala, Java, whatever, todos for estos. example, for Por R, for just ejemplo, working with R, para there's trabajar con the ARC ARC Markdown tenemos el ARC Markdown libraries with R that you o can el store recursos the de steps. que uno puede entrar a documentar todos los pasos. Entonces, dentro de ciertas disciplinas se tiene más esta práctica. Para el software científico hay que documentar los pasos. Y las cosas están cambiando por el trabajo interdisciplinario que se hace. Ujú. ¿Tú tenías una pregunta? Yes, Sí, sí se oye. research on human subjects may La investigación en los informed humanos consent pueda que and incluya samples. consentimientos So I informados y would like to muestras. know whether A you mí have me any gustaría saber experience si ustedes tienen with experiencia unified con informed consents los first, consentimientos and informados on unificados the custody of y samples, en la custodia de las muestras, whether all the si members todos would los be able to miembros van a access poder these acceder samples in the future, estas muestras en el futuro and whether is it y possible si es to posible establish like establecer a common custody, como una custodia like an común, institutional custody como una for these samples, custodia whether you have any institucional, experience on si that se tiene Harvard. experiencia So allí en Harvard. there are two parts of your Hay dos question. Number partes de one tu is pregunta. La the primera common es consent form. The answer is that el consentimiento relatively informado yes. común. And the Relativamente reason I sí. said Y la razón por la que relatively digo yes, relativamente sí because the es regulations porque for las protecting human regulaciones para la subjects vary protección from de los country to seres country, humanos even varía though de they are país a all país, aunque around sort of the general todos standards están of the como que en Bellman las Report and the estándares Nuremberg Code and the del Helsinki códigos y Declaration las in the declaraciones y UN. demás en But las some Naciones countries Unidas, have pero added a algunos little bit países additional han añadido country-specific
requerimientos específicos por país. Entonces, aunque hay algo generalizado, pienso que el 85-90% está estandarizado, siempre hay que tener ese 5 o 10% que tiene que modificarse para cumplir con los requerimientos específicos de país. Entonces, esto debe ser como lo único con los consentimientos informados, pero generalmente si uno está colaborando con otras instituciones, ya sea que sea dentro del país, por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros tenemos bastantes proyectos de IRB que son multiinstitucionales. Llegamos a un acuerdo común entre todos los comités éticos de las instituciones para poder tener un formato estándar que todos sigan para no confundir a la gente, porque si se está haciendo consentimiento en una ubicación no quiere que sea diferente. Entonces, sí se puede hacer y se está haciendo regularmente. Ahora, en términos de las muestras, pienso que es muy importante, como les dije, el decidir cómo material, cómo se va a compartir y decidir si va a haber un repositorio común en el que ustedes vayan a construir y van a poner allí todas las muestras y cada vez que alguien quiera va a poder tener una muestra o no. En Harvard nosotros tenemos, en la mayoría de universidades, de hecho, en las universidades por lo general son el investigador, a veces la universidad misma, desarrollan estos repositorios centrales para las muestras se ponen allí y se conoce alrededor de la comunidad para que si ellos necesitan necesitan muestras, se las puedan compartir. No es como que es abierto, que a menudo simplemente quiere, se le envía y ya. Incluso dentro de Harvard hay que mirar si hay alguna restricción sobre el uso de las muestras, por ejemplo, el formato de consentimiento, el uso limitado, pero eso se hace regularmente. Hay muchas de esos repositorios de muestras, como por ejemplo la Universidad de California en San Francisco, mi oficina, que es la oficina cerca del vicerrectoría, tiene la responsabilidad de mantener como 64.000 muestras de tejidos. Tenemos el nitrógeno líquido, los refrigeradores. Es muy sencillo mantenerlo allí porque una base de datos es uniforme. Cualquier persona que quiera ver muestras de tejidos saben que la pueden conseguir allí. La custodia institucional no está vinculada al investigador. Sí está vinculada en el sentido que todos los investigadores están de acuerdo que si desarrollamos la institucional, todos los van a mantener allí. Es decir, es como un servicio, de forma que cada individuo, cada investigador individual no tenga que preocuparse que dónde va a poner las muestras, cómo se van a cuidar las muestras. Y hay beneficios allí. Hay desventajas, sí, pero uno de los beneficios, la razón por la que centralizamos lo que llamamos la cultura de tejidos y esta instalación donde también tenemos los medios de cultivos, porque cada uno tiene su especialidad. Una de las razones por las que hicimos esto es porque a largo plazo es mucho más costo efectivo tener congeladores con el respaldo de electricidad, el generador, etcétera. Es decir, un sistema muy robusto, un control de inventario muy robusto, control de acceso. ¿Quién puede tener acceso en el evento de una falla de la provisión de electricidad del fluido eléctrico? Entonces, cada investigador no podría garantizar todo esto. Esta es la parte de la razón, pero también hay muchos investigadores que en realidad mantienen conjuntos de muestras muy grandes en sus laboratorios. Pues, conozco personas que tienen muestras muy grandes, un conjunto de datos específico que está almacenado en su propio laboratorio. Puede ser 10.000 de muchos miles de pacientes. Bien, ¿otras preguntas o comentarios? Sí, adelante. No está funcionando. No sé si sea impresión mía, pero proyectos que hemos hecho con Estados Unidos específicamente, uno encuentra mucha resistencia en que ellos compartan con nosotros. Estoy hablando sobre pobreza, proyectos sobre pobreza, en donde nosotros sabemos que tenemos, que es la singularidad de ciencia y trabajo con pacientes, pero
aún tenemos muchos grupos dentro del país que funcionan, que trabajan en conjunto porque hay menos competencia entre nosotros. Tratamos de reunirnos. Pero luego, cuando vamos a trabajar con, por lo menos en 2 proyectos sobre pobreza que he realizado, me he dado cuenta desde el comienzo, dice, bueno, sí, vamos a colaborar, compartir conocimiento, aprendizaje, etcétera. Pero los hallazgos de nuestros pacientes, sus pacientes, no se los vamos a dar, pero ustedes sí nos van a dar los de ustedes. No sé si esto sea una práctica común, pero en mi caso esto es lo que he visto. Sí, sí, muy buena pregunta o comentario. Por esto dije que hay ciertas cosas que si uno comienza la discusión que no, en realidad no es colaboración. Para mí eso ya no es colaboración, es un solo sentido, una sola vía. Hay ocasiones, sí, a veces, que no debería ser, porque si va a haber colaboración sobre una enfermedad específica, yo entiendo que hay requerimientos de privacidad, hay razones de privacidad porque no se pueda compartir, pero esa privacidad tiene que ir en ambos sentidos. Lo mismo que si hay restricciones a un lado, se aplican al otro porque no se puede compartir datos de pacientes. Si colaboramos con toda la información igual de ustedes, tienen temas de privacidad y temas de ética o responsabilidades éticas con los pacientes, pero nada de eso es una razón para no compartir porque uno puede resolver eso desde el inicio. Si han acordado colaborar y han dicho que deben compartir datos, por esto dije que hay que discutirlo al inicio. Yo sé que hay cierta resistencia, pero de nuevo, entonces la pregunta se convierte en un tema de cuál es la validez científica para ustedes. Quiero agregar que al inicio, si uno tiene el equipo de inicio, entonces el equipo dice, bueno, sí, colaboremos, aunque hay esa limitación, porque aún así va a ser importante para nosotros y luego cuando ya continúa y se hace, pero lo que estoy diciendo es, sí, claro, es una decisión que debemos tomar, pero es muy difícil cuando uno trabaja con países que de pronto no tienen toda la tecnología. Sí, sí, de acuerdo. Debo decir, sé exactamente a lo que te refieres. Por eso es que esta crítica es la crítica más común, pero hay más, hace como unos 10 o 12 años, que la AAA, la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, creo que la aplicabilidad en el comienzo dijeron, tenemos una subvención que ayuda a mi proyecto en el norte de Asia, en África Central. Tuvimos varios talleres, creo que era en Morocco, Egipto, Jordan, simplemente traer científicos de esa región y discutir. Esa es exactamente la queja principal de cada uno de ellos. Era la colaboración. Se detiene cuando le pedimos los datos. Entonces, este es un gran problema y esperamos que a medida que más personas como que se retraen o se rechazan, más científicos se unen a la discusión, se pueda resolver. Pero sí entiendo. Y no se está sobreestimando, sí, es un gran problema. Adelante. Tengo una pregunta con respecto al conflicto de intereses. Se deben reconocer, sí, discutirlos, hablarlos, pero ¿cuáles son las formas de manejar ese conflicto de intereses? Sí, sí, entiendo. Tenemos un requerimiento en los Estados Unidos para todos los departamentos federales. Tenemos que llevar a cabo para cada subvención que se envíe, hay que también entregar el conflicto de intereses, es decir, si es una persona que tiene conflictos financieros, personales, profesionales, y la respuesta es sí. Entonces en Harvard, por ejemplo, en cualquier otra universidad donde haya este proceso, se revisa el conflicto y al final se decide si es está apropiado o no.
y se puede manejar el conflicto, si se puede lograr manejar, resolver el conflicto. Digamos que como científico, obviamente, la industria está muy interesada en su opinión, su conocimiento, etcétera. Entonces es probable que lo inviten como un conferencista invitado y le pagan $10,000 o $5,000 o $100, lo que sea, y le pagan los gastos de viaje. Es un conflicto potencial porque no puedes tener un ingreso financiero que venga de esa empresa, y es factible que si está haciendo investigación, que si los resultados fueron negativos para la empresa, uno como que lo cambie, ¿no? Lo maquille. Eso puede ser. Esencialmente, bajo esa circunstancia, uno declara esto, se maneja, se mira. Obviamente hay un par de factores que hay que analizar y uno dice, bueno, al final del día, el conflicto se supone que hay que revisarlo para decidir si va a influenciar su objetividad en la investigación, es decir, en la recolección de datos, la gestión de datos y el reporte de los datos. Si podemos decir que la respuesta es no a esos tres, que no va a impactar, entonces se puede hacer. Es decir, una presentación en una conferencia no va a cambiar cómo hace su investigación. Por otro lado, hay un conflicto que ustedes tienen la patente para una droga, un medicamento, ¿sí? Y ahora van a hacer los ensayos clínicos con ese medicamento, ¿sí? Ahora el conflicto se aumentó, porque si ese medicamento funciona, hay un beneficio financiero significativo, pero si no funciona el medicamento, entonces no se va a convertir en el siguiente Bill Gates. Entonces, en ese caso, cuando miramos este caso, vemos dónde están los lugares potenciales donde puede haber sesgos. La selección de los pacientes, por ejemplo, podemos decir que no puede seleccionar usted los pacientes, y así se soluciona. Interpretación de los datos. Podemos decirle que usted no va a ser el que interprete los datos, de pronto va a haber un comité encargado de eso. El comité de gestión de datos va a ser el que va a revisarle. Entonces hay formas de hacerlo. A veces se llega a la situación en donde es muy difícil solucionar el conflicto, y entonces uno dice, tiene que renunciar a sus intereses, o dice, no se puede hacer la investigación. En últimas, eso es solo como el 5% de las veces. Y si esto fuera a menudo, sobre todo en las ciudades clínicas, uno incluye humanos, entonces si cualquier cosa sale mal, si un paciente fallece o hay efectos adversos muy severos, sería muy difícil por explicar. El que desarrolló el medicamento tuvo un interés entonces, pero el 95% de las veces está bien, uno puede gestionar, solucionar el conflicto de intereses. Si no es un ensayo clínico, si no es un proyecto de ingeniería, bueno, aseguramos que hay una carta que le llega a todos los estudiantes admiten o dicen que sí, el doctor X tiene un potencial conflicto de intereses en esta investigación. Si hay algo que les incomode, por favor vengan y coméntenle al decano o a quien sea. Hay formas de manejarlo y está bien, normalmente se puede hacer. Hasta donde yo sé, el 95% de los conflictos de intereses declarados en las universidades normalmente se solucionan, se manejan bien, se gestionan adecuadamente. Sí, respondí. Sí, no sé si lo tengan aquí, un sistema similar, en Harvard lo tenemos. Cada vez hay que revisar el conflicto de intereses cada vez que se inicia un nuevo proyecto de investigación, si tienes algo que declarar y se ingresa en el sistema. Cada año tenemos que hacer, de hecho, anualmente, divulgar todas nuestras actividades por fuera de la universidad, y para cada proyecto también que se inicia tenemos que llenar este formato de declaración de conflicto de intereses. Pensé que había otra pregunta. Bien, ¿más preguntas o comentarios? Bueno, entonces muchas gracias, de verdad agradecemos su tiempo y atención. Ojalá pudiera resolver tu problema, Fed. Gracias.